y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esto en Juan, capítulo 20, versículo 23. Esto no contradice lo que la misma Escritura enseña, que solo Dios puede perdonar pecados. Lucas 5:21. Sino que reitera la autoridad divina que tiene la enseñanza apostólica. Es por el estándar de su enseñanza inspirada por el Espíritu Santo que los apóstoles pueden emitir un juicio donde se declara perdón al arrepentido o se reitera la sentencia sobre el impenitente. El poder de declarar perdón o retener los pecados de la gente en términos de si aceptan o rechazan el Evangelio. No es arbitrariamente ni guiados por sus percepciones personales, desligados de la revelación plena dada por Dios en el Hijo, el Evangelio, que los apóstoles remitirían o retendrían un juicio, una determinación de perdón o de condena sobre una persona. Es sobre la base de un estándar adecuado de juicio, la doctrina apostólica, que emitirían un juicio que no es meramente una determinación humana sin mayores efectos trascendentales, sino un juicio que es reiterado en el cielo mismo. Ahora, este poder, esta autoridad dada a los apóstoles, de que en su enseñanza y al creer en su testimonio haya acceso o restricción al reino de los cielos, a la vida eterna, y de que se emita un juicio de perdón o de condena sobre una persona dado desde el cielo mismo, es extendido a la iglesia. Pero sobre este fundamento apostólico, de acuerdo a la palabra de Dios. En un sentido primario y pleno, esta autoridad fue dada por Cristo a los apóstoles, pero también fue extendida a la iglesia en un sentido secundario, circunscrita a ejercer ese poder sobre el estándar provisto por Cristo mismo, por medio de los apóstoles, la inspiración del Espíritu Santo sobre ellos, la doctrina apostólica. La iglesia entonces también recibe estas llaves. Es investida de este poder que es espiritual, porque es dado por el Espíritu Santo en los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, guiados a toda verdad, enseñándoles todas las cosas y recordándoles todas las palabras de Cristo para registrar la revelación plena de Dios dada en Él, en Cristo Jesús, para salvación. Y en la iglesia, para que mediante la predicación del Evangelio en el mundo se irrumpa con poder en el reino de las tinieblas, y aquellos que están en un estado de muerte espiritual y bajo el dominio del diablo sean trasladados de esas tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y para que también, y este es el otro aspecto del poder de la iglesia, lo que algunos han llamado la segunda llave de la que habla las Escrituras, y para que por el ejercicio de la disciplina eclesiástica, tal como el Señor Jesucristo la estableció, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, los creyentes seamos amonestados de nuestro mal proceder, persuadidos de una conducta de pecado, y el que persiste en ella
impenitente, aún bajo la corrección de toda la iglesia, sea apartado de la comunión de ella. Tenle por gentil y publicano, dice el mismo Señor Jesucristo, que debemos considerar a aquellos que, llamándose cristianos, destruyen su profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. O sea, considerarlo como un incrédulo, un falso creyente. E inmediatamente dice, allí en Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20. Presta atención. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto claramente dicho dentro de un contexto del que se está hablando del ejercicio de la disciplina eclesiástica. Es evidente por la palabra de Dios que la iglesia recibe entonces en este sentido secundario, pero no desprovisto de poder, las llaves del reino de los cielos. La autoridad dada por Cristo para obrar en el mundo, para cumplir una misión trascendental que tiene resultados eternos: la predicación del Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto en Mateo 28, 19 al 20. Las palabras del Señor Jesucristo, ya levantado, resucitado en gloria, y cuando ha dicho, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra, esta es la tarea, la comisión que les encarga. Pero también, por la palabra de Dios, entendemos que la iglesia recibe las llaves del reino, la autoridad y el poder dado por Cristo para que el mundo no obre en ella, para que en el ejercicio de la disciplina eclesiástica, mediante la exhortación desde el púlpito, la predicación de la palabra de Dios, la exhortación mutua entre los creyentes, corrigiéndonos, persuadiéndonos de nuestro mal proceder, para que por la acción santificadora del Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, los estándares de este mundo no se instalen en los corazones de los redimidos y se extienda como la levadura a otros, afectando a la iglesia. Esto último es lo que advierte el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que con alarde, jactancia, toleraba un caso terrible de inmoralidad en medio de sus miembros. Para que el mundo, y entiéndase mundo como este sistema de maldad contrario a Dios, dirigido por el enemigo de nuestras almas, y del que de manera residual el pecado en los creyentes, por su naturaleza pecaminosa, se siente atraído, no obre en la iglesia. La iglesia fue
dotada de un poder espiritual para obrar en el mundo, investida de autoridad para que el mundo no obre en ella. Así es, expresado en confesiones históricas de nuestra fe, como el Catecismo de Heidelberg. En la pregunta 84, asignada al domingo número 31, dice: ¿de qué manera se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Evangelio? Y responde: cuando, según el mandamiento de Cristo, públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno en particular, que todos los pecados les son perdonados por Dios por los méritos de Cristo el Evangelio, todas las veces que abrazaren con verdadera fe la promesa del Evangelio. Al contrario, continúa diciendo, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveran en su maldad. Según testimonio del Evangelio, Dios juzgará así en esta vida como en la otra. Y a continuación, en la siguiente pregunta, la pregunta 85, dice: ¿de qué manera se cierra y se abre el reino de los cielos? Por la disciplina eclesiástica. La segunda llave, el segundo aspecto de este poder con el que la iglesia ha sido dotado. Y responde: cuando, según el mandamiento de Cristo, aquellos que bajo el nombre de cristianos se muestran en la doctrina o en la vida ajenos a Cristo, y después de haber sido fraternalmente amonestados en diversas ocasiones, no quieren apartarse de sus errores o maldades, son denunciados a la iglesia, a los que han sido amonestados por ella. Y si aún no obedecen a la amonestación de estos por la prohibición de los sacramentos, son expulsados de la congregación cristiana y por el mismo Dios del reino de Cristo. Y otra vez recibidos como miembros de Cristo y de su iglesia, cuando prometen enmienda y lo demuestran por sus obras. Ahora, es una tragedia que la iglesia contemporánea haya desechado esta dotación de poder espiritual, menospreciándolo y reemplazándolo por lo que en su sabiduría carnal, desligada de la palabra de Dios, considera que puede hacer más efectiva su labor. Esta es una de las tristes consecuencias del abandono del fundamento de nuestra fe, la negación de la autoridad de la Biblia. Por supuesto que cuando se desecha las Sagradas Escrituras, la Biblia, como la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, otra regla regirá a quienes así lo hagan, la sabiduría humana. Y cuando esto sucede, la identidad y la función que la palabra de Dios enseña sobre la iglesia se desfigura totalmente. Cambiar el poder de que mediante la predicación pura del Evangelio las puertas del reino de los cielos se abren para salvación por fe en Jesucristo y reemplazarlo por un mensaje menos ofensivo, más práctico, más pluralista, más liberal moralmente, es cerrar las puertas ante las almas necesitadas y botar la llave. El poder del Evangelio está en que ante la predicación fiel de su mensaje, el Espíritu Santo hará una obra sobrenatural, sacando de la muerte a los hombres, transformando un corazón de piedra en un corazón sensible a la voz de Dios, abriendo los ojos en tinieblas para que, viendo a Cristo,
por medio del evangelio anunciado, vengan a Él en arrepentimiento y fe para vida eterna. La llave que abre la puerta del reino de los cielos con autoridad y con poder, la predicación del evangelio, la bendita palabra del Señor. Pero cuando la iglesia en el mundo, o sea, la iglesia cumpliendo su llamado, su tarea, su misión en este mundo caído del que fue rescatada, reemplaza esta llave por otra, la que en su necedad se le ocurra, este poder no obrará. Y lo máximo que obtendrá es un montón de gente emocionada y motivada por sus falsas promesas, pero que no han nacido de nuevo. Emocionados y convencidos por las estrategias carnales, pero no convertidos, no renacidos sobrenaturalmente por el poder de Dios. Y si por la misericordia de Dios, en un pequeño asomo del evangelio, en medio de estos mensajes humanistas, alguien, insisto, por la gracia de Dios, viene a Cristo en arrepentimiento y fe, se encontrará famélico y debilitado como un niño desnutrido en medio de una congregación que no suple el alimento de la palabra de Dios para su crecimiento y madurez. Por supuesto que cuando se desecha esta llave, aquella con la que los profesantes son exhortados para vivir dignamente conforme a su llamamiento en santidad, a responder ante una salvación tan grande con obediencia a la palabra de Dios, a las normas bíblicas de moralidad, la disciplina eclesiástica también es desechada. No me juzgues. Es la consigna en la que se escudan todos aquellos que, torciendo la palabra de Dios, desechan la manifestación de la bondad de Dios en su disciplina. Y obviamente, un proceso de disciplina eclesiástica como está establecida por el Señor mismo, donde se aparta de la comunión de la iglesia a un falso creyente, es impensable e imposible de practicar en una iglesia que, como bien la ha descrito el doctor Moller, se ha redefinido y se ve a sí misma como una asociación voluntaria de miembros autónomos con una responsabilidad moral mínima ante Dios y mucho menos entre sí. La disciplina eclesiástica, considerada como una de las marcas de una iglesia verdadera, ha desaparecido de las congregaciones. John Dack, un ministro bautista particular del siglo XIX, en su conocido Manual de Teología y Orden de la Iglesia escribió: se ha dicho que cuando la disciplina sale de una iglesia, Cristo se va con ella. Pero hermanos, las congregaciones y los creyentes fieles harán uso de esta dotación de autoridad para honrar su vocación, cumplir efectivamente su comisión y mantenerse firmes ante los embates de las tinieblas contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Dios nos ayude a ser fieles a su bendita palabra. Bendiciones, mis amados hermanos.